Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas otra vez, capítulo 15. Y hoy me voy a concentrar en los versos 8 al 10, es decir, la segunda parábola del capítulo. Una vez más, Lucas capítulo 15, versos 8 al 10. Y entonces dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y abre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Padre, una vez más nos acercamos a tu palabra con suma reverencia, con respeto, Señor, y con el deseo sincero en nuestros corazones de escucharte, de poder entender el consejo, tu voluntad. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a aplicarla a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces me pasa que estoy en el escritorio. Tengo todos los libros, si ustedes ven mi escritorio, es un escritorio grande y desparramo todos los libros, léxicos y un montón de cosas, ¿no? Y a veces se me pierde la lapicera. Y empiezo a revolver, levanto papeles, muevo la computadora, corro los libros, levanto, bajo, muevo las páginas y se me pierde la lapicera. No la puedo encontrar por ningún lado. Termino diciendo: ¿quién se llevó mi lapicera? ¿Y quién se la va a llevar si yo estoy solo dentro del estudio? ¿No le ha pasado a usted eso de que a veces deja la llave y usted dice: pero si yo la dejé acá, ¿quién se llevó la llave? Y está usted solo. ¿Quién se la va a llevar? El fantasma Benito no se la va a llevar, ¿no? Entonces en algún lugar usted la puso la llave. Pero, en fin, pensamos que porque la perdemos en el escritorio, la lapicera, o la llave adentro de la entrada de la casa o en algún lugar, está segura. Y pensamos que estando allí adentro de la casa, ahí va a estar, tiene que estar ahí. Y en algún momento confiamos que la vamos a encontrar. Bueno, a veces no resulta así. Después a veces la encontramos a los días, a veces nos ha pasado que hemos guardado plata. Ahí ya es más problemático el asunto, ¿no? Cuando ya perdimos la plata, ahí nos volvemos locos, Miren, ¿saben una cosa? Se ha hablado mucho acerca de esta parábola que tenemos acá, la segunda parábola de la serie. Y en algunos casos, debo decir y debo admitir que se ha alegorizado hasta la exageración. Lo que se puede sacar de 3 versículos, especialmente el verso 8, que es donde están los detalles, y luego el verso 10 es ¿qué significa? Y muchos la interpretan lamentablemente a esta parábola descontextualizada del resto del capítulo 15. Escuchamos sermones donde se habla de los 3 versículos, pero no hay ningún tipo de conexión con el resto de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y ahí es cuando comenzamos cometiendo un error de tipo interpretativo, exegético. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva perdemos de vista a dónde apunta el Señor Jesucristo con el haber sumado a la primera parábola esta segunda. Y nosotros notamos que Jesús tenía un gol o un propósito, algo que quería inculcarnos al decirnos estas parábolas que tenemos acá. Acá tenemos que mantener presente que
esta parábola, como la de la oveja perdida que vimos en la exposición anterior y que está en los versículos 4 al 7, se trata de una respuesta directa del Señor Jesucristo a las acusaciones que levantaban los religiosos intransigentes con los métodos y mensaje que usaba el Señor Jesucristo para poder alcanzar a los publicanos y pecadores que inserta en el verso 1 al capítulo 15. El deseo de poder compartir con ellos el evangelio de salvación y vida eterna. Ahora acá nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué razón Jesucristo adhiere a la primera parábola de la oveja perdida una segunda parábola? Uno mira el asunto y dice, pero a ver, ¿no quedó claro lo que dijo Jesús en la primera parábola de la oveja perdida? Y yo pienso que sí, que quedó bastante claro, ¿no es cierto? Yo creo, no sé, a ver ustedes, ¿no? Pero me parece que cuando leemos la primera parábola nos damos cuenta perfectamente a dónde apunta Jesucristo. Pero sin embargo, acuérdense en que Jesús está respondiendo a estos religiosos y ellos no salían a buscar la oveja perdida que se ejemplifica en esa pequeña historia. Es decir, el pecador que andaba por los montes de la vida, quizás despreocupado de los peligros que acechan por todos lados, especialmente cuando se trata del tema de la vida eterna. Acá se está jugando el destino de las almas de las personas. Así que es un asunto bastante delicado, bastante serio. Yo creo que hoy, en el mundo en que vivimos, un mundo cínico, la gente no le da importancia al tema del alma, Y no sé, en el cristianismo, yo sé que este es un tema importante para nosotros, o central, pero la iglesia cristiana como que ha perdido un poco de vista el destino de las almas. Tenemos un enfoque más en lo temporal, en lo de ahora, que en lo que viene después. Y ahí es donde estamos fallando nosotros en este asunto. El caso es que en el primer ejemplo, la primera parábola que tenemos en los versos 4 al 7, síganme con sus libros, van a ver unos detalles. Se habla de una oveja díscola, una oveja traviesa que se pierde por los montes, va a explorar, se escapa, ¿no es cierto?, por aventurarse fuera de la protección que disfrutaba dentro del rebaño, ante los ojos cuidadosos y protectivos del pastor del rebaño. Esta oveja entonces se dispara, se va por ahí. Y se refiere a aquellas personas que le dieron la espalda a Dios. Las personas que lo dejaron atrás al Señor y que se lanzaron a una vida de una aventura emancipada. Es decir, de hacer lo que a mí me parece de la vida, vivir como a mí se me da la real gana. Otra vez, un factor que encontramos en la sociedad contemporánea, ¿no es cierto? La gente quiere vivir como bien les parece. En el caso de la moneda, es interesante porque otra vez, miren la figura, la oveja salió del refugio del rebaño hacia los montes. La moneda, en cambio, no salió de la casa. Es distinto el asunto, se dan cuenta cómo Jesús está moviendo la escena, no es que es superfluo lo que está diciendo Jesús, la oveja se fue, la moneda no. La moneda se perdió en la casa, no salió de los perímetros, podríamos decir, de esas 4 paredes. La moneda en un sentido está más segura que la oveja, o a lo menos se puede pensar en eso. Se cayó ahí adentro, dentro de las 4 paredes del recinto que aquí se describe como una simple casa. Sin embargo, lo que se quiere resaltar es que aunque se cayó la moneda en un lugar aparentemente cerrado, de todos modos cayó al suelo y se perdió igual que la oveja perdida de la parábola anterior. A eso apunta Jesús. El ejemplo de la oveja perdida apunta en realidad a los publicanos y pecadores que menciona ahí en el versículo 1. ¿Lo ven en sus Biblias? En la introducción, cuando se nos inserta qué es lo que está sucediendo.
La moneda perdida apunta ahora a los escribas y fariseos del versículo 2. O sea, la oveja perdida habla a la gente que buscaba al Señor. Pero no se olvida Jesús de responder también a los escribas y fariseos y tratar de ver si puede tocar el corazón de estas personas también. Los escribas y fariseos tenían una manera muy rara de pensar. Estimaban que los pecadores que se mencionan acá, por ejemplo, abandonaron la protección, abandonaron la sombra de la ley, el amparo de esa ley, del pueblo de Dios. Los pecados los habían arrastrado a dejar el cuidado y la protección de estos líderes religiosos, de la palabra de Dios. Empezaron a salir por el mundo a explorar cosas, a experimentar la vida. Y entonces estimaban que esta gente habían despreciado, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, y por lo tanto los religiosos también entonces, en forma consecuente, los despreciaban a ellos. Sin embargo, ellos, los escribas y los fariseos que estaban dentro de la casa, personas que estaban dentro del templo, bajo la sombra y el amparo de la ley, siguiendo las tradiciones humanas que habían establecidos, habían pensado y se habían agarrado de una falsa seguridad porque estaban dentro de los perímetros de esa casa y sin embargo estaban igualmente perdidos, como la oveja díscola que se fue por los montes. Vale decir entonces que el pecador, fuera del rebaño donde estaba la protección del pastor, como los que estaban dentro de la casa, ambos estaban perdidos y necesitaban ser alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, mire, escúchame bien lo que le voy a decir. Muchos concluyen que las personas que están fuera de la iglesia están perdidas. Y hasta cierto punto se tiene razón al decir eso. Pero el error más grande que podemos cometer es llegar a la conclusión que las personas que van a la iglesia es garantía de que son salvos, que no están perdidos. Y ahí es donde cometemos un gravísimo error de juicio, que es exactamente lo mismo que estaba sucediendo con los escribas y fariseos. Ellos, porque estimaban que estaban dentro de la nación y ministraban en el templo, con ellos el asunto estaba arreglado en cuanto a Dios se refiere. Y Jesús lo que les está mostrando es el gravísimo error de esa concepción. No solo los pecadores que estaban fuera, sino los que estaban adentro necesitaban de la protección del Evangelio. A veces nosotros pensamos que porque me voy a una congregación todos los domingos o a todos los cultos que ofrece una iglesia, ya eso es garantía de que estamos a cuentas claras con el Señor. Y saben una cosa, nada más lejos de la verdad. Un edificio o una organización no me salva. Una religión no me salva. El dedicarme a hacer algunos ritos en el servicio no me salva. El servir a Dios en la iglesia no me salva. Es más, si yo reconozco que Jesucristo es el Señor y no me apropio de la obra que Jesucristo hace a mi favor, no me salva. Los demonios también creen y reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios y no por eso reciben la salvación como la reciben aquellos que se acercan al Señor con fe y esperanza. Pero hay una cantidad enorme de gente que piensa equivocadamente que porque van al culto, van todos los domingos, ya el asunto está arreglado con Dios. No, Señor. Eso es un error de consecuencias terribles, cataclísmicas para la vida de cada persona. Hay gente que piensa que porque está adentro del edificio, dentro de las cuatro paredes, con Dios está todo arreglado. No entienden que si la persona no ha sido regenerada, que si no ha sido levantada espiritualmente por el poder y la gracia de Dios,
no es salva. Y no importa que alguien me quiera convencer de alguna manera que perteneciendo, estando dentro de esa casa, estoy a salvo. No, señor, no estoy a salvo. Mucha gente en Israel pensaba que porque tenían una identidad nacional eran salvos, que porque pertenecían a cierto gremio religioso como los escribas y fariseos, o aún los sacerdotes, que era otro gremio aparte, que eran salvos. Y sin embargo, el Señor vino a predicarles eso también justamente porque no lo eran. A ver, Pablo acusaba al sector religioso del pueblo de Israel diciendo que son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ve fenómeno, se ven adornados, atendidos, pero adentro había muerte, había estupor. Nosotros tenemos que no solamente entonces mirar hacia afuera y tratar de tener cuenta de los perdidos que se van por los montes de la vida, pero también tenemos que tener una mirada hacia el interior del pueblo de Dios y mirar que tal vez tengamos gente perdida dentro de lo que llamamos la iglesia organizada. Lamentablemente miramos hacia afuera pensando que los que no vienen a la iglesia están perdidos, pero nos olvidamos que tal vez tenemos mucha gente, y estoy convencido que hoy en la iglesia cristiana hay muchas, miles de personas que están adentro de la iglesia y que sin embargo no han sido regenerados. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús comenzó a predicar el evangelio en Israel y luego fueron a los gentiles? La gente piensa que Jesús vino a predicar porque esas fueron las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento, que primero tenía que ir a las ovejas perdidas de Israel, que el Mesías había sido prometido a Israel. Bueno, está muy bien, estamos bien ahí, sí, pero la pregunta todavía está en pie. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón primero Israel? Bueno, porque el asunto tenía que empezar desde adentro, en casa, en la nación de Israel, y luego ir hacia afuera a buscar a los gentiles. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, nos habla ahora de la iglesia, ya no del Israel histórico. Y fíjese lo que dice este hombre. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, Pedro está escribiendo a la iglesia, no está escribiendo a la gente de afuera. Y sin embargo, está diciendo que ahí está dando por sentado que hay un problema dentro de la iglesia que tiene que ser resuelto. Y Dios juzga y comienza dentro de la casa. En el versículo, bueno, lo que sigue del versículo dice, y si primero comienza por nosotros, esta es la advertencia que hace Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y acá puedo hacer un paréntesis. Si alguna persona no va a la iglesia porque, qué sé yo, piensa que es el cuco, que le van a lavar la cabeza ahí adentro, bueno, cuidado con eso, porque Pedro está indicando que Dios juzga a los de adentro. Imagínense en qué problema están los que están afuera, así que hay que prestar atención, hay que tratar de que Dios nos introduzca en el pueblo de Dios por medio del evangelio. En el verso 15, Pedro dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Imagínense, una persona así adentro de la iglesia necesita ser salvada. En el verso 13 del mismo pasaje dice, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Así que, a ver, los escribas y fariseos tenían una seguridad falsa que a menudo la encontramos hoy también en la iglesia cristiana del siglo XXI. Cuidado con esto, hermano. Tengamos mucho cuidado con esto. Acá tenemos una moneda perdida que al contrario de la oveja perdida, que se salió del corral, permanece dentro de los perímetros de la casa y sin embargo se perdió de todas maneras. Vamos a entrar un poco a desarrollar los detalles para sacarle jugo a lo poco que vemos en estos versículos, pero sin embargo hay bastante información. En primer lugar, ¿quién es la mujer que aparece en el verso 8? Es irrelevante. No interesa. Noten que dice allí que mujer, en otras palabras, cualquier mujer. No está hablando de una mujer y está tratando de describir, ¿no es cierto?, qué clase de mujer, quién es esta mujer. Eso no es lo que interesa. Y a veces
Otra vez he escuchado personas que hacen toda una disertación acerca de la mujer esta. No es una mujer, es cualquier mujer. Es un caso, es un ejemplo hipotético. Dice, ¿qué mujer? Es la pregunta. No está enfocándose en la mujer en sí, sino en lo que hace la mujer. Es ahí a donde va a apuntar el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las acciones de esta mujer? Así que tomen nota de eso. En segundo lugar, tenemos el tema de la moneda, la dracma. ¿Qué es eso, el dracma? El dracma es un valor monetario. A ver si lo pongo de esa manera simple. Es un valor monetario. Y representaba más o menos, es un poco difícil hacer las comparaciones. Imagínense que pasaron 2000 años de historia, los valores monetarios cambiaron. Nosotros vivimos hoy en sociedades capitalistas con un régimen económico un poco diferente a como se hacía en el primer siglo. Pero, en fin, más o menos el denario era lo que ganaba era un jornal, un trabajo de un día. Un jornalero ganaba un denario, se le daba generalmente un denario. A algunos se le daba más, a otros menos, pero en términos generales es el sueldo mínimo de una persona por un día de trabajo. Así que cuando dice 10 dracmas, son 10 días de trabajo. El hombre levantaba temprano, se remangaba y se iba a trabajar y a la tarde venía con un dracma. Y le decía a la señora, toma. Algunos dicen que se colgaban no sé, eso no lo dice, vuelvo a repetir, se especula mucho, que por ahí lo guardaba en una bolsita colgada del cuello. No lo sé, no interesa ese detalle, dónde estaba metida la moneda, si en el bolsillo del pantalón, la pollera colgada del cuello, o vaya a saber, si no nos hubiesen dado los detalles. Es totalmente irrelevante. Pero la dracma entonces es el salario, es un jornal de trabajo. Ahora bien, la casa, por el dinero que tiene esta mujer, podemos, otra vez no se da mucho detalle, pero podemos sacar alguna conclusión por implicancias. Si la señora vivía al día, el jornal de una persona era un dracma y era solamente para comer, no era para irse de vacaciones y irse al restaurante chino de la esquina o cosas por el estilo. Era solamente la plata del día. Eso me da la pauta entonces que esta era gente humilde, no tenían plata. Según los arqueólogos y sociólogos, nos dicen que la casa de la gente humilde era simplemente un cubículo, podía ser cuadrada, un poco rectangular, tenían una puerta de acceso, no muy alta, más bien bajas, y tenían una ventana o dos a lo sumo, algunas casas, que se ponían a cierta altura para dificultar a algún ladrón que se quiera meter adentro. Y ponían unas rejas de madera como para imposibilitar o a lo menos complicarle las cosas a alguien que tenga el atrevimiento de querer meterse adentro. No había alarmas antirrobo, era simplemente una cortina o una puerta más o menos de madera, eso era la casa. Así que era una cosa muy pequeña, no había muebles, usualmente había una mesa en el medio que se usaba muchas veces como cama. Y eso era todo, era una cosa muy simple. La mentalidad en cuanto a la vivienda es muy distinta a la de ahora. Nuestra vivienda es el refugio, es el escape, tenemos la televisión, varios cuartos, media docena de baños, qué sé yo, hoy las casas son una exageración, ¿no? En aquel entonces la gente vivía más afuera que adentro. Era una vida social, se la pasaban yendo a la sinagoga, al trabajo, era una vida agraria, estaban en el campo. La gente venía a la casa para comer y dormir, nada más. Nosotros hoy invitamos a la gente a comer y qué sé yo. Los potentados sí ya tenían casas grandes con patios, ¿no? Hay casos en la Biblia donde tenemos grandes casas, pero en este caso, por lo que ganaba esta persona, nos damos cuenta que no tenía una casa grande, era simplemente un rectángulo ahí donde poder pasar la noche. El suelo de la casa era de tierra. Otra vez, es pobre, no tiene plata para comprar piedras, adoquines o enlosado. Eso hay que trabajar para hacer eso. Pero si vive en el jornal, el hombre salía todos los días a trabajar. Yo sé que estoy especulando acá, ¿no? No está en el texto, pero otra vez, atando los cabos, más o menos nos damos cuenta en qué condición está esta gente. Hacemos un perfil. Este hombre trabajaba todos los días para traer una dracma por día. Los días de fines de semana había que ir al templo, el sábado era sagrado, no se podía trabajar, estaba prohibido. El domingo tenían que volver a trabajar. Se trabajaba 6 días a la semana, no 5 como hacemos nosotros, y 8 horas por día. No, estos madrugaban y se acostaban a la noche. Era cosa seria, ¿eh? Entonces el piso era de polvo, de tierra.
Y esto nos hace entender qué pasó acá cuando se cae la dracma, que era una moneda de plata. Se cae al suelo y cuando cae en el suelo, encima el color plateado, se cubre de polvo y es por eso que desapareció de la vista de esa mujer. La empieza a buscar y no encuentra nada. Y para peor de males, una o dos ventanas allá arriba, en un lugar cerrado, la verdad es que hacía la entrada de la luz casi imposible. Por eso es que el lugar era oscuro. Tiene que prender una lámpara a pleno día para encontrar esa moneda que se le cayó. O sea que había una pobre iluminación. Cuando cae esa dracma al suelo, desaparece de la vista. Lo único que ve es el polvo, el suelo. La moneda se pierde adentro de la casa, el lugar más seguro. Y sin embargo fue el lugar donde desapareció de la vista. Qué cosa, ¿no es cierto?, notable, ¿eh? Pasa lo que pasó con mi escritorio cuando se pierde la lapicera. Se esconde, desaparece por ahí. Da la impresión que alguien se metió en forma furtiva y se llevó la lapicera, o la llave, o alguna moneda. En la casa tan pequeña, el lugar más seguro, donde esta mujer tenía las cosas, allí se le pierde la moneda preciosa. La palabra clave que tenemos en este versículo 8 especialmente es la palabra diligencia. Fíjense ahí en sus Biblias. Es decir, la actitud de la mujer cuando pierde la moneda. Empieza a buscarla y aplica diligencia. Eso marca la actitud de esta mujer. Es ese sentido de urgencia. ¿Urgencia por qué? Yo no lo sé. Otra vez, acá entro en la especulación. No es lo más recomendable. Me tomo cierta libertad basado otra vez en lo que, tratando de tejer un poco algún perfil, pero me llama la atención en el verso 9 que dice que cuando encontró la moneda se dio cuenta que dice reúne a sus amigas y vecinas, no dice amigos y vecinos, no junta hombres, sino todas mujeres. Me inquietaba esto, ¿qué habrá pasado acá que la mujer solamente le dice a las mujeres y no le dice a su posible marido, que es el que trabaja y trae las dracmas todos los días? No sabemos, parece que era casada. En Israel es muy común que la mujer no esté sola, si no estaría en la casa de sus padres, es que ya entramos acá en lo que es la sociedad, no vivían mujeres solas. Prostitución, no parece que se dedicaba a la prostitución porque si no, no tendría amigas y vecinas, esas mujeres eran marginadas en la sociedad. Así que no, para mí es una mujer que estaba casada y probablemente llamó a sus amigas para no decirle al marido, mirá, ¿sabés qué? Perdí una dracma, aunque la encontré, se le hubiese armado un lío bárbaro. ¿Cómo? Yo salgo a trabajar todos los días como un burro y te doy las dracmas para que hagas la comida y resulta que llego y tenemos un día menos de comida. ¿Qué estuviste haciendo en la casa? ¿Acá se te perdió? ¿En este lugar? Que si vivimos en una mansión, vaya y pase. No había baño, el baño será fuera de la casa. Así que, en fin, se le hubiese podido ofrecer una situación bastante difícil. Lo cierto es que esta mujer sintió un sentido de urgencia para poder encontrar esa dracma perdida. La palabra epímelos es interesante, es la palabra que se traduce como diligencia. Es una palabra intensiva. Nosotros leemos diligencia y pasamos de largo, pero vale la pena ponderar en la actitud de la mujer, porque la palabra hace referencia a un trabajo esforzado por encontrar la moneda. Es decir, que hubo una actitud frenética. Por eso se usa el intensivo acá. Se pierde un poquito la idea en la traducción. La mujer estaba casi fuera de sí buscando la moneda. Tenía que encontrar esa moneda. En definitiva, entonces, los escribas y los fariseos no pusieron ningún tipo de empeño o diligencia para salir a buscar a los perdidos, estos publicanos y pecadores que buscaban a Jesús para escuchar el Evangelio. Jesús sí, pero a ellos no les interesaba en absoluto. Por eso Jesús introduce la actitud de la mujer, para poder contrarrestar lo que está viendo de estas personas. A ellos se lavaban las manos, no querían saber nada con esta gente. Tendrían que haber mostrado una diligencia, un sentido de urgencia por presentarles el Evangelio. Porque es gente con necesidad y que realmente quieren escuchar. De lo contrario, no hubiesen venido a buscar a Jesús para que les hable.
Había un hueco en el corazón de esta gente, había un vacío espiritual y realmente buscaban escuchar algo. Pero los escribas y fariseos les cerraban la puerta. No tenían diligencia, no tenían sentido de urgencia por buscar lo que se había perdido. La mujer fue diligente en buscar. Se rompió el alma para encontrar la moneda que se perdió. De la misma manera, Jesús, a quien estaban criticando, hacía lo que hacía, justamente porque ponía diligencia en buscar a estos publicanos y pecadores. Se exponía a la crítica de los demás. Pero el propósito era, lo que lo movía era la urgencia que sentía en su corazón por alcanzar las almas perdidas. Y ahora estaba tratando, al hablar de insertar esta parábola, de ver si puede alcanzar también a estos indiferentes, los mismos religiosos, los mismos escribas y fariseos, que se den cuenta que ellos también están en desesperada necesidad de escuchar el Evangelio. Y entonces presenta esta parábola para dirigirse a ellos. Ustedes también, aunque se sienten seguros en este recinto religioso, están perdidos igual que los demás, que estos que me vienen a buscar, escuchen el Evangelio, acérquense al Señor. Ahora, miremos un poquito algunos detalles. Noten que la diligencia de la mujer queda ilustrada con 3 cositas a lo menos. ¿Cómo hace la mujer para buscar la moneda que se perdió? Y en última instancia, ¿qué es lo que hace Jesús para encontrar el sector perdido dentro del campo religioso? Lo primero que hace es encendió la luz para ver mejor. ¿No es eso lo que dice el texto? Otra vez, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Las lámparas eran aceite, ¿no? Se echaba, era una cosa bastante simple, arcaica. Se echaba aceite, se le prendía un piquito que salía de la lámpara y ahí estaba el aceite. Yo me acuerdo hace muchos años. Algunos van a pensar que soy más viejo que Matusalén, ¿no? Pero no se hagan los piolas, los que ya, lo que voy a decir me van a sonreír, pero hace muchos años usábamos en mi país las lámparas de querosén. Ah, ¿vieron? Y tenía la mecha. Y entonces, ¿qué hacíamos? Prendíamos la mecha, que era una telita. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿No es cierto que sí? Bueno, esa era más o menos, eso es una lámpara. Estas son más sofisticadas, las de los tiempos de Jesús no eran tan sofisticadas, ¿no? Tampoco soy tan viejo. Pero era la lámpara de querosén. Bueno, entonces esas lámparas era lo único que había, y entonces andaba uno con la lámpara de querosén para iluminar. Bueno, más o menos en este momento se usaba esa lámpara no era querosén, era un aceite, y se prendía fuego y con eso se alumbraba. Me la imagino a la mujer en 4 pies en el suelo, buscando por todos lados y palpando. Y la razón del por qué prendió la luz es porque en la luz de afuera, la exterior, no era suficiente, no penetraba. En la casa no hay luz, no emana luz. La casa no tiene la facultad para emanar luz. La luz viene del exterior o tengo que traer luz artificial para alumbrar y poder ver mejor. Así que esta mujer hizo el trabajo de tratar de iluminar el asunto para poder hacerse de esa dracma. Si hay algo ausente en la iglesia contemporánea y que me parte el alma, es la falta de claridad, falta de luz. La gente no discierne. La gente no ve. Piensan que porque están adentro y entran las luces por la ventana, eso es suficiente para alumbrar el corazón de la gente. Pensamos que vemos con toda claridad y es por eso que hay tanta negrura dentro de la iglesia, porque pensamos mal. Nosotros necesitamos la luz para que nos alumbre y nos ayude a discernir, a tener claridad. Y poder encontrar las personas que se confunden entre el todo de la gente. Hoy nosotros aplaudimos iglesias que tienen 1.000, 2.000, 3.000 personas. Y resulta que entre esas 3.000 personas tenemos gente que a lo mejor no nació de nuevo.
Y confiamos que porque revientan las paredes llenas de gente, ya está, todo eso es pueblo de Cristo. Eso es lo que pensaban los judíos de la época. Y eso seguimos pensando todavía. Hay una cantidad de iglesias que salen en televisión, este fenómeno de la mega iglesia, y vemos miles de personas en estadios, en santuarios que han construido especialmente para abrigar multitudes. Y los miramos a todos y vemos una masa de gente y asumimos todos son salvos, todos son creyentes, porque vienen a la iglesia, cantan con nosotros, van a lo mejor al culto de oración. Y resulta que son personas que están tapadas o confundidas por el polvo del error. ¿Y por qué no podemos discernir quiénes son y no son de Cristo? Porque no tenemos luz para ver. Andamos a tientas, perdidos dentro de la casa, donde pensamos que tenemos seguridad, que allí estamos a salvo. Y sin embargo, allí adentro también hay perdidos, como sucedía en la nación de Israel. El mundo afuera está en tinieblas, pero a veces hay tinieblas dentro de las congregaciones. Y a menos que tengamos luz para ver, no vamos a distinguir entre uno y otro. Hace muchos años, se pastoreaba a los jóvenes. Hace mucho. Y fue a una campaña evangelística. Agarramos a todos los jóvenes, éramos 30 y pico jóvenes. Y nos fuimos a la campaña evangelística, acá en el centro. Y vino habían invitado un predicador de nombre, ¿no?, de calibre, en la jerga evangélica. Y entonces hasta que llegue el momento de la predicación, se entretuvo a toda la gente, lo hicieron ahí en el coliseo ese que está en el CNI, el edificio ese. Bueno, vieron que es casi un estadio, es algo tremendo, una cantidad de gente que entraba. Y resulta que empezaron a tocar música rock, con letra cristiana, pero era rock. Y claro, como era en español, ¿no?, la campaña venían chicos canadienses, habían abierto las puertas de la calle y escuchaban el ruido de la música y gratis, imagínense, entonces entraba todo el mundo y era una masa de gente impresionante. Las gradas, el piso, todo lleno de una masa de personas. Nosotros estábamos en un ala de las gradas esas, sentados el grupo de jóvenes con otra iglesia hermana. Bueno, para hacer la cosa corta, pusieron música y empezaron todos a bailar. Y había 2 o 3 que dirigían. A bailar y qué sé yo, y saltaban y hacían esto, corrían por arriba del escenario. Y entonces en un momento dado hubo una euforia tal que todo el estadio completo, no había un alma que no saltara y bailara al ritmo de la música. Y yo observé todo eso, lo agarré al líder de los jóvenes del otro lado y le digo, decime una cosa, ¿vos me podés decir de toda esta masa de gente quiénes son los hijos de Dios y quiénes no? No. Vámonos de acá. Y nos fuimos. Eso es lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Somos una masa mezclada. No se sabe quién es quién dentro de la iglesia. Y la razón es porque no hay luz. No tenemos la luz que ilumina para poder discernir aquellas almas que se disimulan y están perdidas, igual que la oveja que anda por los montes del mundo, de la vida, sin Cristo. Bien dijo, me gusta a mí, aunque está fuera de contexto, tal vez mal aplicado, lo reconozco, pero me gusta el Salmo 119, verso 105, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Otra vez lo que habla allí el salmista es de cómo lo beneficia la palabra de Dios un creyente. Acá me estoy refiriendo a los no creyentes, pero esa palabra de Dios, esa lámpara, nos ayuda a discernir en medio de la oscuridad, dentro de la religión, quiénes son realmente de Cristo y quiénes son simplemente religiosos. Número 1, entonces encendió la luz para ver mejor. Número 2, barrió la casa para ver mejor.
removió lo que ocultaba a la moneda. Es decir, lo que le quita el valor a esa moneda. Es cierto que es una moneda con la cual como un día. Es una dracma. Pero esa dracma en el suelo, tapada por el polvo, no vale nada. Usted no va a ir al panadero de la esquina a decirle, mire, quiero pan, 1 kilo de pan. Bueno, le sale una dracma. Bueno, mire, ¿sabe qué? Deme el pan, la dracma está perdida en el piso de mi casa. No, usted tiene que llevar la moneda y ponerla arriba del mostrador para llevarse el kilo de pan. No interesa si usted tenía la dracma. La dracma está perdida. No tiene ningún valor abajo, escondida con el polvo. El valor lo tiene cuando usted la tiene en la mano y hace la transacción o el trueque, moneda por producto. Pero no va el asunto de palabra. Esta moneda no tiene ningún valor. Lo tiene en la mano de la señora, pero ahí en el piso, escondida en el polvo, no vale un comino, no vale nada. No tiene ningún valor. Ha sido cubierta por el polvo. La luz solamente, hermano querido, no alcanza. Debemos remover la tierra. Debemos remover lo que esconde al pecador, lo que disimula y que nos permita, que no nos permite identificarlo en medio del pueblo de Jesucristo. Si vemos a todo el mundo vestido de fariseos y escribas con sus sotanas puestas, parecen que son todos iguales, son todos santos. Pero otra vez Jesús, que miraba el corazón, decía, están llenos de huesos podridos. ¿Saben cuánta gente hay hoy en la iglesia que tiene la sotana puesta? Que se llaman apóstoles, profetas, maestros, guía de ciegos, que los miramos y están vestidos de piedad, dice el apóstol San Pablo, los miramos y los vemos como cualquier otro creyente, y sin embargo Pablo dice, apártense de los tales, farsantes, son ovejas, pero ovejas falsas. En realidad debajo de la piel están lobos rapaces que se quieren devorar el redil, pero usted no ve el lobo, usted lo que ve es una oveja, es el traje de afuera, lo exterior. Lo que tenemos que hacer es barrer lo que esconde al pecador que está dentro. Es lamentable cuando en la iglesia de Cristo tenemos personas perdidas, pero están cubiertas con una falsa idea de religión. Y hacemos creer a las personas que están seguros cuando en realidad están perdidos y han de enfrentar la condenación eterna. ¿Por qué piensan ustedes que Jesucristo limpió el templo? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró y barrió con todo el mercado que había en el templo de Israel? La razón de por qué barrió el templo es para limpiar la mugre de la religión. Porque al templo había personas que comerciaban vestidos de la religión y había personas que realmente iban al templo a orar porque consideraban la casa de Dios como casa de oración. Y estaba todo mezclado, era un escándalo. Y Jesús lo que vino es a barrer con todo lo sucio, lo que no sirve, lo que es cáscara, para que se deje ver lo que es real, lo que es honesto. Por eso Jesús vino a limpiar el templo. Esta mujer lo que hizo fue barrer lo que escondía, lo que estaba perdido y que era disimulado por el polvo que había en el suelo. Los fariseos, los religiosos, legalistas, están perdidos allí dentro de la iglesia de Cristo, o lo que se llama o iglesia de Cristo, por supuesto, ¿no? Pero hay que buscarlos. Y necesitamos hablarles de Cristo también. Porque de lo contrario son personas tan perdidas como la oveja que anda por los montes. Número 3, buscó sin parar hasta encontrar la moneda perdida. Otra vez, la mujer prendió la lámpara, empezó a mover el polvo con la escoba, ¿no es cierto? Habrá sido una polvareda eso ahí adentro, pero ahí andaba, ya me imagino, dándole cada centímetro, moviendo la escoba. Y no dejó de barrer hasta que no encontró la moneda. Lo mismo que hizo el pastor, no dejó de caminar por los montes hasta encontrar la oveja perdida. Esta señora no dejó de trabajar hasta encontrar, discernir dónde está la moneda y poder tenerla en el hueco de su mano. Lleva mucho trabajo, lleva sacrificio, lleva interés en la persona.
No es asunto de abandonar si la búsqueda se pone difícil, de decir, bueno, no la encuentro por ningún lado, ya está, vino el fantasma Benito, cazó la moneda y se la llevó, que es un absurdo. Eso es renunciar, no tener diligencia. La mujer dice, buscó diligentemente, con urgencia, hasta que al fin encontró la moneda. Y eso fue lo que le produjo un gozo tremendo, que fue a buscar a las vecinas y a las amigas para que se gocen con ella. Encontré la moneda que se me había perdido. Zafé con mi marido a lo mejor, de que me tire la oreja. ¿Qué has hecho? Irresponsable. Dice que cuando la encuentra, se hace una tremenda celebración. ¿Y vieron cómo aumenta el detalle? Hay algunas cosas, no quiero caer mucho acá en las alegorías y qué sé yo, pero me llama la atención que va de mayor a menor en las tres parábolas. 100 ovejas, fíjense en las unidades, 100 ovejas, 10 dracmas, 2 hijos. O si queremos, un hijo que se perdió. Si lo miramos desde el punto de vista de la pérdida, es una oveja que se perdió, una moneda que se perdió, un hijo que se perdió, pero de 100, 10, 2. Por el otro lado son detalles, ¿no? Para que ustedes lo mediten en casa, no voy a entretener de eso. Pero la otra cosa que notamos es, por ejemplo, que en el verso 7 dice que cuando se encontró la oveja perdida, dice, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero ahora cuando vamos al verso 10 se agrega un poco más de detalles. Dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el primer episodio es un detalle general. Hay gozo en el cielo, pero ahora dice los ángeles. Nos abre un poco el telón para que veamos quiénes están envueltos en esto. Los ministros de Dios. Los ministros celestiales. Se enlazan a una celebración. Esto es algo extraordinario. La cantidad de ángeles que hay es imposible enumerarlos. No hay cómputo bíblico para hablarnos de la cantidad de ángeles que sirven a Dios. Y dice, los ángeles de Dios celebran cuando un pecador se arrepiente. Pensaba en estos días, qué hermosa la escena cuando se introduce al encarnado en este mundo. Y dice que se abren los cielos y aparecen las huestes de ángeles cantando. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Hay una celebración de todos los ángeles porque vino el Salvador. Y de la misma manera cada persona que es alcanzado por el salvación mueve una celebración, una fiesta intensa de todos los seres angélicos por un pecador que se arrepiente. Usualmente pensamos en los pecadores perdidos afuera. Y asumimos que los que están dentro de la congregación están a salvo. Pues bien, se da cuenta que la historia nos muestra que no es el caso. Los pecadores y publicanos del verso 1 estaban afuera, fuera de Israel, fuera del sector religioso. En cambio, los escribas y fariseos estaban dentro, protegidos al amparo de la ley y las tradiciones. Y sin embargo, también estaban perdidos. Esto nos llama a reflexionar que la forma en que el Señor ve las cosas es mucho más profunda de lo que la vemos nosotros. En conclusión, hermano querido, el hombre realmente lejos de Dios, de su salvación, no vale nada. Aunque nosotros queremos adjudicarnos un valor, si estamos perdidos, no valemos nada. Solamente tenemos valor cuando estamos en la mano del dueño, en las manos de Dios. Ahí nuestra vida cobra valor. Pero cuando estamos caídos en el pecado, en el polvo, en la suciedad, estamos tan perdidos como la oveja perdida fuera del redil. No importa que esté adorando a Dios en un templo, como hacían los escribas y fariseos. No importa que me conozca las Escrituras. Tú tendrás valor desde el punto de vista humano, pero en cuanto a Dios se refiere, eres una persona perdida. Y la única manera de adquirir el valor real es cuando Dios se adueña de nuestras vidas. Dios es el que nos da el peso justo, el valor justo que tenemos todos nosotros. Y es un valor importante porque Dios envió a Cristo a morir por los pecadores para que alcancen salvación y vida eterna. Así que, hermanos queridos, al final, déjeme decirle esto, nosotros los que conocemos a Cristo, no miremos solamente a la gente que está afuera.
Hay que hacerlo, las ovejas perdidas. Pero no olvidemos de mirar también adentro, porque a veces tenemos gente perdida aún dentro de la casa y ellos también necesitan la salvación en Cristo Jesús. Padre Celestial, te rogamos que bendigas nuestras vidas y que por favor nos ayudes a no perder de vista los pecadores afuera y también los perdidos dentro. Porque hoy la iglesia se llena, pero el asunto es que se llenen de almas redimidas por Cristo y no simplemente de cabezas humanas que se envuelven en un rito religioso, como sucedía en el pueblo de Israel en los días que viniste por este mundo. Así que ayúdanos a tener la luz, a poder barrer o remover lo que esconde la realidad de la vida espiritual de cada uno y que seamos personas que buscan incesantemente por los perdidos dentro y fuera de la iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.